a todos aquellos apasionados del bienestar que forman parte de esta gran comunidad de humanos seguros. Le damos la cordial bienvenida a otro episodio de los miércoles de bienestar. En el día de hoy tenemos un tema que nos va a ayudar a seguir trabajando con esa rueda de la vida y vamos a estar impactando la dimensión de salud, específicamente la de salud mental. Y para eso vamos a acompañarlos en este trayecto una servidora, Jorgelina Durán, gerente de Salud y Bienestar de Humanos Seguros, acompañada como siempre de Víctor Luna, coach de Bienestar de Integra. Y tenemos hoy, señores, dos damas que engalanan este espacio y que voy a dejar que Víctor las presente y nos comparta un poquito acerca de ellas. Así es, Jorgelina, es miércoles de bienestar y eso significa que traemos contenido fresco para que crezcas y para que seas cuidador de ti mismo. Y para esto pues tenemos no uno, sino dos invitadas en este caso que nos van a tratar el tema de la dimensión de la salud, porque salud mental es salud. Sí. También vamos a hablar del amor, si se puede decir, amor de pareja, sobre todo en este mes que estamos celebrando el mes de las relaciones. Vamos a hablar de amor de pareja porque definitivamente, y yo creo que también tocaremos un poco el tema de la propia espiritualidad, todas las dimensiones del círculo de la vida de humanos seguros que pueden descargar aquí en este episodio y en los episodios anteriores. Y nos acompaña Yudelka Tronilo. Yudelka es doctora psiquiatra y ella nos va a hablar respecto de este tema que les voy a decir en un momento. También nos hacemos acompañar de alguien muy querido para este espacio, para los miércoles de bienestar, y es Yadira Pimentel, quien nos ha acompañado anteriormente en otros espacios. Sin embargo, hoy ocupa un lugar diferente, porque hoy se sienta en la silla del acompañante de los pacientes o de las personas que tienen una condición de depresión, y eso vamos a verlo, qué se ve y qué se dice y qué no se dice de este acompañante, de este cuidador, de esta persona que vela por la seguridad de un paciente con depresión. Yudelka, Yadira, un placer que estén con nosotros en los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Un placer para mí. Siempre es un gran placer compartir contigo, Víctor, sobre todo estos temas de salud mental. Encantadísima de acompañarles hoy en esta conversación tan importante y tan especial y en mi caso tan personal. La verdad es que yo estoy súper encantada de tenerlas a ambas. Gracias a la doctora Tronilo por compartirnos su experiencia y también darnos la parte técnica de este tema, pero en especial a Yadira por abrir su corazón y por mostrarnos aquellas cosas que se viven en el día a día cuando tenemos a alguien que está pasando por un desafío en los temas de salud mental. Para iniciar, a mí me gustaría irme un poquito por la parte técnica y abordar con la doctora Yudelka Tronilo el tema de que ella nos comente un poquito qué es la depresión y cómo se manifiesta, para poder poner a nuestros acompañantes de esta comunidad en contexto. Entonces, lo primero que me gusta decir y puntualizar sobre la depresión es que es una enfermedad, y lo segundo, que es sistémica. Es decir, cuando hablamos de sistémica, quiere decir que va a afectar todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que dividir la sintomatología que se va a presentar. Entonces, tenemos la parte emocional, que quizás es la más conocida y pues con la que más se relaciona. En esta podemos tener síntomas tipo tristeza, culpa, dificultad para experimentar placer en cosas que antes nos eran placenteras. Y tenemos pues la parte física, podemos tener dolores inexplicables, vamos al ortopeda, vamos al reumatólogo y no encontramos la causa de ese dolor, de esa fatiga en nuestro cuerpo. Quizás pudiera comenzar con una molestia en el estómago y vamos al gastroenterólogo y nos hacen endoscopía y no encontramos la causa de ese dolor. Y finalmente tenemos los síntomas cognitivos, que entonces comienzan a afectar pues ese raciocinio, esa lógica y esa capacidad de aprendizaje y de retención de aprendizaje, donde quizás estamos en el trabajo y un proyecto que podíamos hacer en 1 hora nos toma 4, 5 horas, días para completarlo. Entonces, repito, enfermedad,
sistémica, nos afecta globalmente y le llamamos la enfermedad de las 1000 caras, porque se puede presentar de diferentes formas y por eso a veces los pacientes con depresión van de un especialista a otro y lamentablemente llegan al lugar adecuado cuando quizás están cansados de médicos, cansados de especialistas, de buscar un diagnóstico sin encontrar respuesta. Wow, qué interesante. La verdad que me llamó mucho la atención esto porque la verdad que yo esperaba una respuesta diferente y me sorprendió. Sí, no, y definitivamente el hecho de no tener esa conciencia de que tenemos una situación a nivel de salud mental y ir de especialista en especialista, y muchas veces cuando nos dicen, nos refieren finalmente al especialista adecuado, decimos, no, pero ¿y cómo va a ser? Después que yo he dado tanto bandazo en tantos médicos, usted me está mandando para el psiquiatra, ni siquiera que yo esté loco. O sea, eso es como que así es como que se detona y es un tema que va en contra del propio proceso. Resistencia. Porque llega resistente. Resistencia. Incluso de parte de mis colegas especialistas. Porque el tener esa conversación de tú decirle a tu paciente, quizás un paciente de años, hipertenso o diabético, que tú lo vienes tratando hace un tiempo, y de repente tú decirle, mira, tus medicamentos para la diabetes o la hipertensión están bien. Tenemos un tema de salud mental, tenemos que ir al psiquiatra. O sea, hasta los mismos médicos a veces hacen resistencia a hacer ese referimiento. Sí. Obviamente no quieren perder su paciente y es un tema difícil de canalizar. Sí, definitivamente es un tema difícil de canalizar. Y yo quiero, y ya pues le voy a pasar la palabra a Yadira. Compartirnos, Yadira, tu experiencia, la cual la verdad es que agradezco infinitamente este espacio que nos brindas y esta oportunidad de entrar en tu casa, entrar en tu corazón, entrar en reconocer tu relación y conocer esta situación que se ha dado a partir de esa condición que experimenta tu esposo. Y quiero saber cómo esta condición impacta a tu familia. Cuando escuchaba a la doctora hablar, que decía y recalcaba el tema de una enfermedad, es una enfermedad. De cara al público, la gente pudiera pensar que es algo que el otro quiere, simplemente sentirse así. Cuando mi esposo es diagnosticado de depresión, justo después del fallecimiento de mi suegra, de su mamá, ha sido un duelo muy, muy profundo, todavía estamos en ese proceso. Y empiezan a darse esos cambios sistémicos que la doctora menciona, esa tristeza, esa culpa, ver ese cambio de un hombre alegre, de un hombre con un sentido del humor a flor de piel, de una persona que disfrutaba todo. Que así fue que conocí a Mario. Cuando llega la depresión, entonces sí se nota mucho la diferencia en el estado de ánimo, en la manera en la que las personas incluso caminan, cómo se sienta, todo. Es como si me cambiaron a mi esposo. Es así como lo recuerdo, en el momento en el que empezó a pasar todo ese proceso y quien le hace la cita con un especialista soy yo. Luego del fallecimiento de su mamá empezamos a notar esas diferencias. Mira, lo noto y yo le hago la cita a Mario. Eso me lo recordó él antes de venir para acá. Recuerda que tú me hiciste esa primera cita y sí se nota mucho la diferencia. Es como si me cambiaron a mi pareja. ¿Y a qué se le atribuía ese cambio? Porque sí, evidentemente, la muerte de tu madre, pues, te genera tristeza. Pero ¿en qué momento tú entendiste que, oye, esta tristeza no es normal? ¿Cómo fue ese proceso? Porque para mí hubiera sido muy natural por la situación que había sucedido. Claro, porque luego que pasan 6 meses, 8 meses, y tú sigues en un estado de ánimo muy bajito, donde nada te sabe como antes, donde no ves lo bonito de tu vida, donde no agradeces que estás respirando, que tienes una familia, donde ya el dolor se sobrepasa hasta tu propio entendimiento y tú notas demasiado la diferencia, te tiene que llamar la atención porque los duelos tienen un proceso y obviamente es algo muy personal. Pero cuando ya Mario va al médico, le dicen, esto no es de ahora, lo que detona tu depresión es esta situación, esta pérdida. Pero muy probablemente tú vienes con esa situación y has tratado tal vez de luchar contra ella de 1000 formas, porque detrás de una sonrisa pudiera haber depresión también. Claro. Las 1000 caras, las depresiones felices. Tenemos depresiones felices que no necesariamente vienen acompañados de tristeza. El paciente es un paciente que se maneja súper bien en su trabajo, que pues tú lo ves en un compartir social y es el alma de la fiesta. Exacto. Pero hay que ver qué sintomatología se esconde detrás de esa felicidad. ¿Y cómo entonces podríamos nosotros, los que estamos desde fuera,
poder identificar esos casos y oportunamente ayudarlos, porque me queda claro que hay un antes y un después del diagnóstico, Sí. pero ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? Me encantó lo que ella dice porque, Yadira, perdón. Yadira dice, es como si me cambiaran a mi esposo. Es como si fuera otra persona. Entonces, evidentemente tenemos un antes y un después. Entonces, basándonos en este caso, es importante que sepamos algo. Sí, la vida es de conflicto. En la vida siempre va a haber problemas. Y efectivamente hay problemas y hay traumas emocionales que te van a dejar marcados por un tiempo. Un duelo, podemos decir 6, 8 meses, incluso un año. Ahora bien, hay algo importante y es la palabra funcionalidad. Siempre hago mucho hincapié en eso. Cuando una persona deja de ser funcional en cualquier ámbito de su vida, por ejemplo, quizás ella lo notó porque su esposo dejó de ser cariñoso. Probablemente. No hemos compartido ese caso, pero o dejó de ser un papá vigoroso, o dejó de ser un amigo el cual era el host de todos los coros, como decimos aquí en Dominicana. Entonces hay que ver ese cambio que se produce en esa persona y qué ámbito de su vida comienza a ser disfuncional. Quizás puede ser que en la casa todo esté bien, pero el jefe comienza a decir, contrale, por esta persona que era pues súper afable en la empresa, de repente es una persona que está todo el tiempo irritable, porque no necesariamente tiene que estar triste. O era una persona que era súper eficiente en el trabajo y ahora yo tengo que estar detrás de él remolcando para que me termine un proyecto. Entonces hay que ver funcionalidad. Y ese cambio, un antes y un después. Entonces, como decía ahorita, es una enfermedad sistémica. Se produce el trauma. El trauma va a generar un cambio emocional en ti. Es algo que te va a remover. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de afrontar las situaciones difíciles. Cuando esos traumas superan la capacidad de un ser humano para afrontar esas situaciones difíciles, entonces esos traumas pueden convertirse en una enfermedad mental. Wow. Es así. Yo quiero retomar tu historia, Yadira. Llegaron al diagnóstico. ¿Eso te dio... ¿Tú sientes que te dio luz o fue lo contrario? ¿Cómo fue ese proceso de recibir ese diagnóstico? Es un proceso porque la depresión llega como una tercera integrante de esta pareja. Es como la otra, que llega y llega a quitarte lo que tú conocías de esa persona que tú elegiste. Entonces es un momento en el que verdaderamente tú recuerdas, o yo recordé, cuando hicimos el fin de semana de novios antes de casarnos, donde decían que el amor es una decisión, que más allá de esas maripositas, de qué lindo fulano, se convierte en una decisión de elegir al otro todos los días. Y de elegirlo con y sin. Como también te eligen a ti. Entonces, cuando llega la depresión, fue difícil al principio porque la verdad, como no la padezco, no la entendí, entonces yo empezaba... Pero párate, pero tú estás respirando, pero pon de tu parte, pero mira a tus niñas, necesitan verte como antes, no sé qué, no sé cuánto, y eso lo hacía sentir peor. Entonces el tema de la culpa, de sentirme mal por sentirme mal. Exacto. Llega ese diagnóstico y uno como cuidador, porque tampoco se habla mucho, se habla solamente de la persona que lo padece, pero esta persona tiene un círculo, tiene una pareja, tiene hijos, tiene amigos, a todo el mundo lo salpica la depresión. Y en el caso de la pareja donde tú estás tan de cerca con esta persona y la relación nuestra es de una comunicación muy abierta, al principio yo me puse en ese rol de porrista, que no era nada necesario porque con el tiempo he aprendido a saber acompañarlo en esos momentos, porque no es que Mario vive con una depresión 24 horas del día. Hay picos, hay momentos, hay situaciones que detonan. Entonces ahí donde viene esa comunicación de hoy me siento bajito, hoy tengo la cabeza grande. Entonces yo sé que él está en un 20, yo pongo el 80. Y ahí vamos. Pero ese primer momento de sí la tengo, yo soy muy de, ok, vamos arriba. Pero fue como que, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Con qué se come ¿Con esto? qué se come eso? Y hay medicación, pero entiendo que la medicación no es suficiente. O sea, hay una serie de cosas que se van desarrollando en el trayecto, pero sí hay que recibirla como un tercer ingrediente de una pareja de dos. Wow.
Yadira mencionaba algo de factores desencadenantes y demás, y a mí me gustaría que la doctora pues abundara un poquito más de eso, de cómo nosotros podemos identificarlo. Y bueno, comentaste de que inicialmente tú querías animarlo y ¿cuál sería entonces la manera correcta de abordar esa esta parte? situación. Ujú. Cuando hablamos de factores, entonces tenemos que decir que son muchos, pero lo vamos a englobar en 3. Tenemos los factores genéticos o hereditarios, es decir, en mi familia hay depresión, la abuela, la tía, la prima, la hermana, es un componente que está dentro de mi familia. Entonces ya tenemos algo, un checkmark, por así decirlo. Entonces tenemos que hablar de los factores biológicos, porque Yadira, Víctor, Jorgelina y Yudelka son seres humanos con genes diferentes y tenemos pues algunas predisposiciones a sufrir ciertas enfermedades y no necesariamente depresión o ansiedad, sino otras enfermedades que predisponen a enfermedades mentales. Entonces hay que ver que como individuo, como ser humano, yo tengo que me predispone a depresión. Tenemos 2. Y obviamente pues los factores sociales, o sea, tu medio externo, porque no es lo mismo una persona que haga ejercicio, que cuide su alimentación, que tenga una pareja estable, un matrimonio bonito, un trabajo donde se sienta feliz, a otro que quizás esté enfrentando conflictos en todas esas áreas de su vida, o simplemente que llegue algo que lo traumatice, que sobrepase su capacidad de afrontamiento a la frustración. Entonces, es como una bombita atómica. Tú vas echando ingredientes ahí y cuando hay los suficientes ingredientes, entonces detona. ¡Pum! Y entonces nos encontramos con pues este remover emocional y este remover físico que nos cambia. Era una Yudelka antes y ahora soy una Yudelka después. Entonces, dentro de esos factores, hay que abordarlos de diferentes formas. O sea, tenemos la parte clínica, porque hay un síntoma que por más que Yadira dijera, ¡hey, párate! Pero su cuerpo le decía, estoy cansado, estoy fatigado, no tengo fuerzas para pararme. Entonces, ella mencionaba una palabra hermosa, acompañar. ¿Cómo acompañar? Acompañar no quiere decir animar. Acompañar no quiere decir hablar. Acompañar es simplemente tú detectar y hasta preguntar qué tú necesitas de mí. Yo lo que necesito es que yo me siente a tu lado. No hay problema. Vamos a quedarnos sentados aquí 4 horas que tú necesites. Lo hacemos. Acompañar es ver la necesidad del otro en ese momento, que va a ser muy diferente dependiendo de la enfermedad mental que padezca y de cualquier enfermedad, porque si es cáncer o si es diabetes, son 2 cosas totalmente diferentes y van a necesitar acompañamiento. Ya mencionaba la palabra cuidador. Nos convertimos en cuidadores de aquellos que padecen enfermedades mentales y a veces es desgastante porque es algo que no entendemos nosotros como cuidadores, a veces no lo entiende el paciente y no lo entiende la sociedad. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, ¿qué tenemos a nuestro alrededor? Mira, estamos contigo, las oraciones, mira, yo puedo amanecer con este paciente si tú lo necesitas, si te sientes desgastada. Cuando tenemos depresión, lo primero es un hermetismo familiar. No se comenta, no se dice. Entonces, ¿cómo vamos a obtener red de apoyo? No hay red de apoyo porque incluso dentro de nuestra misma familia encontramos ese ¿y qué hago? ¿Cómo me desenvuelvo? No lo entiendo. Entonces, eso es algo importante. Por eso, personas como Yadira que se atreven a en un espacio como este compartir su experiencia, es algo que hay que promocionar, es algo que tenemos que trabajar como sociedad. Mira, yo debo confesar, doctora Yadira, que yo, y se los dije fuera de cámaras, eso es algo que para mí es difícil comprender. Y sé que como yo, hay muchas personas que les es difícil relacionar la depresión, primero conectarla con una enfermedad, con una situación sistémica, y no está como que en su diccionario, no es algo que podemos ver. Entonces, agradezco infinitamente pues esa silla y a Yadira ocupándola porque me dice que es real, que está más cerca de lo que de pronto yo la quisiera
y que, no, y que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Entonces, Yadira, yo la verdad es que quiero, para entender, yo quiero saber cómo es la vida de una persona con depresión y cómo es la vida de la persona que lo acompaña. Uf, sí. A ver, 5 años ya de empezar este camino. Ya le queda muy poco, no sé cómo le llaman ustedes, pero la dosis está siendo cada vez mínima en este sentido. Yo les comparto la AAA y la CCC en este aspecto para poder acompañar. La AAA es aceptación, porque cuando tú no aceptas lo que hay, vas a estar luchando contra una corriente que no te vaya a llevar a ninguna parte. Y creo que ese es el primer punto. Y fue una conversación que tuve con mi esposo. ¿De qué forma yo te estoy ayudando, te estoy acompañando? Y él, lo primero fue aceptar la condición y no ver que mis reacciones o mi manera de estar en algún momento tiene que ver porque yo quiero estar así, porque yo quiero tirarme aquí o no reírme o no disfrutar. Es porque de verdad hay una condición y eso ya va en la C, pero voy. Aceptación de la condición. Acompañar a esa persona, que no tiene que ser hablando, porque generalmente cuando hablamos mucho nos equivocamos también. A veces simplemente estar al lado de esa persona, escucharlo, es suficiente. Y apoyo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú necesitas de mí? Esa pregunta es, creo que una de las que más suena en mi casa. ¿Qué necesitas? Porque a veces queremos dar lo que el otro ni está pidiendo ni está necesitando tampoco en un momento determinado. Puede necesitar estar solo, puede necesitar sentirse escuchado, puede necesitar X. Preguntar siempre va a ayudarnos. Y la CCC es comprensión. Y para yo llegar a la comprensión de esta enfermedad, a mí tuvo que darme algo también. Tuve un problema de tiroides, un desbalance químico que me llevó a sentirme como nunca en mi vida me había sentido. Yo que soy tan enérgica, tan alegre, me sentía en el suelo y no entendía por qué. Biopsias a la tiroides, un proceso médico. Tuve incluso un ataque de ansiedad en ese interín. Mi esposo, que los tiene de manera regular, me entiende, me acoge, me sostiene. Y yo al final terminé pidiendo disculpas porque yo no entendía como tú ¿qué le pasa a una gente con depresión? Hasta que lo sentí en mi cuerpo de no quererme parar, de no querer hacer nada, de sentirme mal por sentirme mal. La compasión que tú puedas sentir por el otro es la segunda C, la compasión. Y como tú te pones en ese lugar de compasión, las cosas son más fáciles. Y el cariño. Uf. Wow. El cariño. Que el otro sienta que tú aceptas su condición y que a pesar de eso, tu cariño no se mueve. Tu cariño está ahí. Y eso sana también. Por eso decía que además del medicamento hay un entorno que debe sostener a esta persona. Que no se sienta como si fuera un extraterrestre, que no se sienta que lo están aislando más de lo que él mismo se aísla porque lo hacen de manera inconsciente. Es buscarle la vuelta. Entonces, ahí les regalo esa AAA y CCC para vivir con una persona con depresión. Me encantó. Hermoso. Definitivamente. Wow. Yo me dejo sin palabras. Voy a aprovechar para volver atrás y coger impulso. Y quiero rescatar algo que mencionaste ahorita. La enfermedad de las 1000 caras. ¿Qué pasa cuando la persona es ese cuadro que tú describiste? Una persona alegre, pasa desapercibido para todos los que están a su alrededor y quizá pueda tener un desenlace que no sea favorable. ¿Cómo tú puedes identificar esos casos que no se están manifestando con una tristeza extrema o sin tener ánimos y ganas? ¿Cómo tú lo identificas y cómo puedes ayudarlo? Mira, nosotros le llamamos depresiones atípicas, es decir, porque el cuadro no es típico de una depresión. Uh-huh. Entonces, en el caso de un paciente con depresión atípica, podemos ver cambios en el patrón de alimentación. De repente, un aumento de peso, hablando en términos médicos, 5% en un mes. O sea, tu peso aumenta de repente así, porque tú te refugias en comida. Quizás no estás triste, pero entonces esa alegría de comer y un bizcochito, un postrecito y come. De repente no es el típico paciente que está cansado, sino que tiene energía, pero es una energía que no lo deja dormir. Entonces no hay un descanso reparador en ese paciente. Y a veces son personas que pueden ser el alma de la fiesta un día
pero hay un día que se encierran y no quieren hablar con nadie. Se te desaparecen 2 días. Entonces, son cuadros que son atípicos, son difíciles. Generalmente estos cuadros atípicos son más reconocidos por el paciente que por el cuidador, porque en un cuadro típico es fácil que lo reconozca el cuidador. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de otra cosa. Si no tenemos un cuidador que nos conozca, que sepa identificar cuando hay un cambio en nosotros, es difícil reconocer esta enfermedad. Es difícil. O sea, que recae en la persona el darse cuenta de que no está, o sea, está padeciendo de una enfermedad y que es la que tiene que tomar carta en el asunto y dar el primer paso para buscar ayuda. O quizás no dar el primer paso, porque como dijo Yadira, por ejemplo, ella dio ese primer paso de buscarle ayuda a su esposo. Ahora, él la aceptó. Él dijo, sí, tienes razón, yo voy a aceptar esta ayuda. Y quiero puntualizar lo de entender esta enfermedad, porque sí es difícil de entender. Y aquí voy a hacer un stop en algo importante. Y es que cuando hablaba al principio decía que hay muchos síntomas y que se conocen más los síntomas emocionales. Pero el cerebro, un órgano bello, el órgano más importante de nuestro cuerpo, es quien va a ejecutar toda esa sintomatología que se va a desencadenar en la depresión, y lo va a hacer a través de sustancias químicas. Cuando los químicos que hacen que nuestro cerebro funcione de manera adecuada y que le manden una señal a ese centro de la felicidad y decir, sí, tú puedes disfrutar que el día de hoy estemos grabando este podcast. Ahora, cuando se muera un ser querido, tú vas a llorar, porque eso también es normalidad, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cuando esos químicos se desbalancean, mira como ella dice, tenemos ya 5 años. Y otra cosita que quiero recalcar es que es una enfermedad para toda la vida. Hablamos de episodios depresivos. Ojo, no todo el tiempo hay que estar medicados. Porque si aprendemos a cuidarnos, si aprendemos a tener bienestar, luego de hacer un tratamiento farmacológico adecuado, podemos retirar ese tratamiento y manteniendo pues los hábitos de salud mental, ejercicio, buen descanso, buena alimentación, una red de apoyo, buena red de apoyo, buena interacción con nuestros ambientes y saber cuándo estamos subiéndole los decibeles a nuestro cerebro que no los pueda afrontar. Entonces se puede vivir sin medicación, pero es una enfermedad para toda la vida y tienes que ser consciente de que pueden venir picos. Yadira mencionaba, hay veces que se pone alto, hay veces que se pone muy bajo. Entonces hay que saber identificar esos picos y hablar de los episodios, que en esos momentos, pues entonces requiere la intervención quizás más del psiquiatra. Claro. Y siempre, siempre apoyo y acompañamiento psicológico. Los terapeutas deben de ser un acompañante hasta de las personas que no sufren de ninguna enfermedad mental. Para el cuidador también. Y para el cuidador, claro que totalmente de acuerdo. Entonces, siempre, siempre recibir ese acompañamiento terapéutico. Claro. Yo iba a preguntar justamente eso, si es algo que no es reversible o que sí es reversible, pero por lo que escucho, entonces siempre es algo silente, o sea, siempre la vamos a tener ahí como es una en el backend. Es una diabetes. Correcto. Lo vamos a tener ahí a cuarta, como dicen en buen americano, atacar. y tenemos que estar también alertas. Alerta. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que no nos llegue o para identificar también cuando nos llegue? Usted mencionó buena alimentación, red de apoyo, ejercicio, sueño. Quiero ser bien puntual con esto porque la verdad es que esto está orientado, este episodio está orientado a que tengamos herramientas. Y eso es lo que yo quisiera que las personas que nos están viendo se lleven. Primero, para el cuidador, y esto también se lo quiero preguntar a Yadira, y también para la propia persona que de pronto está visualizando alguna situación que no entiende, como yo pudiera no entenderla, y dice, óyeme, pero ¿será esto? Déjame ver cuál es entonces, primero a nivel preventivo, y segundo, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda? Mira, a nivel preventivo es lo mismo que lo que te puede recomendar cualquier otro profesional de salud. Buen ejercicio, buena alimentación,
buen descanso. Ese sueño es vital para el cerebro. No voy a hablar de las famosas 8 horas porque realmente en salud mental no necesitamos 8 horas. Víctor puede necesitar 5 y con 5 tener un sueño reparador. Ahora yo puedo necesitar 12 y si no duermo esas 12 horas no tengo un sueño reparador. Entonces es encontrar ese balance donde tú te sientas reparado. Y ya luego que adoptamos estos hábitos, entonces saber identificar nuestros detonantes externos. Porque yo te voy a decir algo, desde que salimos ahí afuera, lo que vamos a encontrar es un tráfico que puede detonar a cualquiera. Ahora, si yo sé que yo soy vulnerable ante esos AME, entonces yo con mi terapeuta debo encontrar pues estrategias de que no me detone y que cuando yo dure 2 o 3 meses un poquito acelerada, que tenga que estar quizás expuesta mucho a manejar, pues encontrar momentos en mi carro que quizá yo pueda escuchar un podcast, que yo me dedique a escuchar un audiolibro o a escuchar música y vocear ahí todo lo que no voceo por la bella voz que no tengo, ¿verdad? Entonces buscar esas estrategias para que eso no comience a acumularse y que yo vaya subiendo hasta que un día me choque a alguien por detrás, yo no tenga la culpa y yo salga con una pistola y tengamos pues algo fatal. ¿Cómo se ha visto? Como se ha visto, se ve a cada rato. Una muerte de un familiar no se puede prevenir. Ahora, si ya tuvimos esa pérdida y sabemos que no la estamos manejando bien porque era alguien pues imprescindible en nuestra vida, entonces hacernos acompañar de un terapeuta, que es la persona que nos va a dar esas herramientas. Claro. Y cuando tenemos un terapeuta, pues ese terapeuta va a identificar lo que nosotros quizás no sabemos identificar. Y entonces pasamos ya a otro pues especialista, en este caso el psiquiatra, que nos va a ayudar. Los fármacos no son nuestros enemigos, los fármacos todo lo contrario, son nuestros mejores aliados, porque lo que quizás yo puedo lograr en terapia en 1 año, acompañado de fármaco, lo puedo lograr en 4 meses, en 6 meses. Y son fármacos que no son como antes, los que me ponen zombie, los que me ponen a dormir, todo lo contrario. La mayoría de mis pacientes trabajan, estudian. O sea, llevan su vida normal. Los fármacos no son enemigos, son aliados. Qué bueno que lo diga, doctora, porque la gente le tiene mucho miedo y mucha resistencia, ¿no? Siempre prescrito con criterio por un profesional adecuado, porque también, bueno, lo bueno de los fármacos en tema de psiquiatría es que no es como un acetaminofén que tú lo compras en el colmado. O sea, que eso es lo bueno. Bueno, en mi caso, mi autocuidado me hace mejor cuidadora. Exacto. Todo lo que la doctora menciona lo hago. Y el que me sigue en mis redes me ve bailando zumba, entrenando, haciendo yoga, disfrutándome y entendiendo que hay momentos donde mi esposo me necesita muchísimo más que en cualquier punto porque hay picos y lo hablamos. Es una comunicación. Hoy me siento así, hoy me siento así. Hay días que soy yo, que puedo estar, porque nosotros tenemos nuestros días, doctora. Claro. Las damas tenemos nuestros días. Y es válido, pero por supuesto. Y hay días que no soy la más asertiva ni la mejor compañía, pero también él me ama de esa manera porque yo soy un ser humano. Y a veces le tengo que decir mi vida, hoy la mujer amable, asertiva, empática, tomó vacaciones. Y ese día entonces él también le toca dar un poquito más. Entonces ver la depresión no como un integrante de la familia ni darle tanto protagonismo, sino como algo que existe, aceptarlo, pero sin ponerlo tanto sobre la mesa. Es como, estás ahí, te veo. Hacer terapia, yo hice terapia y la primera sesión fue brutal para mí porque la terapeuta me hizo 3 preguntas que me sacudieron, pero también me pusieron en una perspectiva distinta frente a la depresión y se lo agradeceré siempre. Me hizo hacer una carta a la depresión diciéndole todo lo que me había robado y yo, por supuesto, que fue un listín que le escribí, pero luego me preguntó qué me había regalado y a mí esa pregunta me sacó completamente de mi eje. ¿Qué me habrá regalado a mí esta condición? O sea, no. Me decía, siéntate y analízalo. Y luego, tranquila, me senté y dije, sí, me regaló una Yadira más humana, una Yadira más empática, el entender más al otro, el poder acompañar, el saber que el otro puede ser así tan vulnerable y tan abierto de decirme lo que siente y yo recibirlo, el saber escuchar. Sí hay regalos. Y como para ponerle la cherry al pastel, me pregunto qué pudo haber sido peor. ¿Qué condición pudo tener tu esposo que no fuera la depresión, que fuera peor? Y cuando hice esa lista,
terminé casi que agradeciendo. Wow. De verdad, porque ahí salió ludopatía, ahí salió alcoholismo, salieron una serie de cosas que no tiene, gracias al Señor, pero que pudo haber sido, en vez de la depresión. Wow. Entonces ahí me cambió la mirada. Totalmente. Qué bonito cuando logramos identificar las cosas positivas tras una situación que inicialmente hacemos resistencia y que la vemos como negativa completamente. Resiliencia me regaló. Resiliencia. No, y eso nos ayuda con la primera A, aceptación. Es la manera de aceptar la situación, aceptar algo que no puedo controlar y que está ahí y que va a estar toda la vida, porque como dijo la doctora, nos va a acompañar y va a estar ahí en el backend y siempre vamos a tener que tenerla presente. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo no quiero dejar el espacio porque aquí siempre lo digo y ya ellos tienen que, el tiempo aquí corre, pero como Félix Sánchez, rapidísimo. Pero yo no quiero dejar el espacio sin tocar algo que encuentro que es muy importante que se traiga acá a la mesa. ¿Qué pasa? Tras los temas de depresión, vienen muy de la mano los temas de suicidio. ¿Cómo podemos apoyar a las personas que están cuidando a esas personas que están pasando por depresión? Porque yo me imagino que ese tiene que ser un temor que se tiene constantemente. O sea, ¿cómo podemos ayudarlo a atravesar por ese proceso? ¿Qué se podría hacer? La depresión es una de las principales causas de suicidio. Ojo con esto. Entonces, sí, ese temor está bien fundamentado. Los problemas que enfrenta un paciente con depresión, que ya hemos abordado varios, y sobre todo en ese sistema o red de apoyo, es el no entender por qué está pasando todo eso, de que el paciente no quiere estar así, simplemente su cuerpo no le responde. Entonces, con el paciente que sufre una depresión, hay un momento que es el más riesgoso y que los familiares y el mismo paciente lo asumen como éxito. Y es cuando ese medicamento comienza a hacer efecto, comienzan a irse los síntomas, de repente ya me siento con energía, 8 semanas, 12 semanas con el tratamiento, ya yo tengo energía, ya yo me siento más feliz, ya yo puedo trabajar porque me está llegando la concentración. Y es en ese momento donde el paciente que está respondiendo a ese tratamiento dice, no, pues ya yo no necesito esto, ya yo me sané. Es así. Y entonces, ¡pum!, deja esos fármacos de golpe. Y entonces toda esa sintomatología vuelve abruptamente. Y entonces, generalmente, vienen los temas de suicidio. Porque el paciente tiene la suficiente energía para hacerlo y con esa caída abrupta de esa farmacología, ese desbalance abrupto de ese cerebro, pues caemos en temas de suicidio. ¿Qué tenemos que estar alerta? Un paciente con depresión que de repente comienza a hacer arreglos de toda la vida. De repente el esposo de Yadira le dice, mira, yo tengo una cuenta en el Banreservas que tiene tanto. En el VHD tengo un bono. Fulano me debe tanto. Cualquier cosa que me pase, ya tú sabes. O de repente le dice a su papá, papi, ya tú sabes, encárgate de... Si yo llego a faltar, encárgate de Yadira y de las niñas, que no le falte nada. O comienzan a escribir cartitas de despedida. O cartitas de qué pasaría si yo no estuviera. O comienzan con ese discurso, no, porque yo sé que si yo no estuviera, tú y las niñas estuvieran mejor sin mí. Entonces, ese tipo de comentarios que esporádicos, que a veces es como que, mira muchacho, deja de estar hablando de eso, ya estamos tratando la depresión, ya tú estás con un psiquiatra, con un psicólogo, ya esto es un tema superado. No, no está superado, todo lo contrario, ahora es que se está comenzando a trabajar. Entonces, hay que estar pendiente, con los ojos alerta, con los oídos abiertos, porque esos pacientes pueden caer en suicidio. Principal causa de suicidio es la depresión. Wow. Ojo. Wow. Yadira, quiero también puntualizar, porque hemos hablado de la medicación, hemos hablado del círculo de apoyo y yo quiero ver cómo... Si la medicación es suficiente o necesitamos otras cosas y cuando eliminamos esa medicación, ¿qué sigue?
en un paciente o en una persona que tiene esta condición? A las dos, en este caso. Bueno, con el tema de la medicación la doctora puede ampliar más, pero ellos lo hacen de una forma paulatina, por lo mismo que explicaba la doctora. Cuando se quita de golpe, entonces el hoyo es más profundo que el anterior. Y eso también es un proceso que pasa en los pacientes. Cuando se sienten bien, lo dejan y de repente tú te das cuenta que estás peor. Entonces, y sí pasó en un momento, sí pasó. Sí pasó. Me imagino que es algo bastante común en este tipo de tratamientos. Y se retomaron y estamos bien. La medicación es un punto súper importante. Pero si ese paciente no está en un ambiente donde se respire paz, donde él respire alegría, donde él se sienta aceptado, amado, no creo que sea suficiente. La parte de la espiritualidad, en el caso de Mario, gracias a Dios viene de una familia muy espiritual, pero esto lo hizo abrazar muchísimo más esa parte. Entonces, vital esos momentos de meditar, de orar, de entrar en contacto con quien esa persona cree. En este caso somos creyentes y Mario tiene su momento de oración, de escribir. El otro día me prestó su cuaderno y cuando lo leí dijo, bueno, pero tienes casi un devocional, fácilmente que lo puedes escribir y entregarlo, porque la conversación con Dios, en este caso, sana mucho, sana también a las personas, es un complemento, y tener alguien cerca que te dé tu abrazo, que te dé tu piojito, tu cariñito, que tú sientas que el otro está ahí. En el caso de las niñas, mis hijas saben acompañar a su papá cuando está en un momento difícil. Y me dice, papi, está como triste. Digo, sí, a lo mejor necesito un abrazo tuyo. Y van y se lo dan en silencio y se le acurrucan y se le ponen ahí. Y eso yo veo que le hace bien. Claro. Y que el otro también sepa qué le gusta, qué disfruta y lo motive a hacerlo. A mi esposo le encanta el campo. Cuando yo lo veo como medio, digo, vámonos para el campo. Vamos a Boca Verde, vámonos para el río. Y entonces en Chincho, es mi personalidad también, o sea, no hay como que esforzarse mucho, en mi caso, porque soy así, pero hay que empujarte. hay que empujarme porque me encanta una calle, pero darte cuenta de qué le gusta al otro, de qué disfruta, de qué pasó la última vez que fueron a la playa o al río, como recordar y sacar esa foto. Ese río tiene que estar buenísimo mañana, vamos para allá. Exacto. Entonces la gente se anima. Sí. Sin necesariamente decir, tienes que hacer un esfuerzo, tenemos que salir. No, tiene que buscar la vuelta bonita de que fluya. Como el río. Claro. Sí. Entonces, en cuanto a la farmacología, hay dos términos que quiero puntualizar. Una cosa es respuesta al tratamiento, que es cuando ya sabemos qué dosis pues ese paciente tolera y que su cuerpo comienza a desaparecerle esa sintomatología. Y otra cosa muy diferente es la remisión. Entonces, de respuesta a remisión hay un largo trecho que los pacientes tienden a confundir. El cerebro siempre va a buscar placer y va a querer evitar el dolor. Estos fármacos, evidentemente, pues remueven sustancias que te dan placer y te quitan el dolor. Entonces, los pacientes necesitan saber que no es solamente el quitar los síntomas. Tenemos que hacer una reserva para que cuando comencemos a decirle al cerebro, ok, cerebro, ya tú tienes que comenzar a producir esta sustancia porque ese es tu trabajo. No podemos hacerlo de golpe, porque entonces él va a decir, no, pero que era más fácil que tú me dieras esa sustancia todos los días. Entonces, es un largo trecho. Siempre le digo a los pacientes cuando llegan a la consulta, si tú estás esperando un tratamiento de 2 o 3 meses, este no es el lugar para ti. Un primer episodio se trata como mínimo de 4 meses a 9 meses. Y a los 9 meses es que tú haces esa evaluación para tú decir, ok, podemos comenzar a disminuir. Si tenemos más de un fármaco, comenzamos con un fármaco. No se comienzan a quitar 2 fármacos al mismo tiempo. Y si el paciente llega y me dice, mire, yo estoy súper bien, ya hay remisión de la sintomatología, es decir, no hay ningún síntoma, pero el paciente me dice, mire, yo me voy a proponer para mayo, para las elecciones. Entonces ya yo sé todo el estrés que vas a vivir. No hay forma de que yo te quite ese fármaco en ese momento, porque yo sé que tú vas a estar expuesto a conflicto, expuesto a frustración. Entonces esa reserva que me tomó tanto tiempo crear, entonces se va a ir en 2 o 3 meses.
Yo necesito, y por eso es la importancia de un terapeuta, porque yo tengo que tener el balance, la remisión de la sintomatología y que ese ambiente, como dice Yadira, esté en calma o que ya yo tenga las herramientas para cuando no esté tan en calma, yo saber cómo enfrentar ese conflicto. Y entonces ahí viene el quitar esa farmacología. Wow. Valioso. Sí. Tema Bueno, yo súper siento que nosotros en este episodio hemos abarcado pues todas las herramientas y todas las vivencias que pueden apoyar a las personas que se conecten y lo vean, si están atravesando por una situación similar o un familiar o un amigo, pues que sepan qué deben hacer. Son esos primeros pasos que tienen que dar. Muchísimas gracias a Yadira, a la doctora Tronilo por acompañarnos. Creo que podemos sacar otro episodio. Definitivamente. Porque nos quedamos con muchas cosas que queremos conversar acá. O sea que... Sí. Yo sí tengo una última pregunta para Yadira y es, Yadira, ¿qué tú le dirías a esas personas que están atravesando por alguna situación por la que tú atravesaste y quizás no tengan a mano esas respuestas? Que busquen ayuda y que se cuiden, porque para tú poder sostener a otro, cuidar a otro, la verdad es que necesitas tener tu jarra llena. Y a mí me ha funcionado mucho eso, el cuidarme a mí y el no dejarme arrastrar, porque es una enfermedad que es muy fácil que acapare todo, porque es fuerte la energía que la otra persona tiene cuando está pasando por ese momento. Entonces tú tienes que cuidarte y protegerte para no entonces irte con la corriente allí. Claro. Y como decía en un principio, estás ahí, pero no eres la dueña de la casa, ni eres la dueña de la relación, ni te vas a convertir en la madre de mis hijos, ni en la pareja de mi esposo. O sea, estás ahí y te tenemos que mantener en tu justo lugar. A raya. A raya. Excelente. Claro. Gracias, Yadira, por este espacio. Gracias, doctora. Y yo creo que hoy me siento muy feliz por el camino que he elegido, por el camino del bienestar. Yo creo que esto es testimonio de que cuidándonos, yo creo que somos nuestra mejor compañía. Y esto definitivamente, el bienestar es una decisión que empieza con cada uno de nosotros y que empieza hoy. Claro. No, y te voy a decir algo. Veo un cambio en ti. El Víctor que se sentó ahí en la conversación y que en su mente no cabía que esto era una enfermedad, ya tiene una mirada diferente. Sí, tiene una mirada diferente. Así que ojalá que todas las personas que se conecten, pues nosotros hayamos podido sembrar eso y cambiar la mentalidad y hacer este tema un tema no tabú, sino que se pueda conversar y que podamos hacer mayores diagnósticos y acompañar a todas las personas que necesiten. Y quiero decir, somos una familia feliz a pesar de tener la depresión en mi pareja, en mi esposo, y que hemos aprendido a vivir con ella. O sea, no ha arrancado la alegría, las ganas de levantarnos, de hacer planes, de ser felices. Creo que nos motiva a dar un poquito más para cuando ella quiera asomarse, decirle, mire, siéntese ahí, cójalo a 10. Bebas un vaso de agua que nosotros tenemos otras cosas que hacer. Quédese en la sala de espera. Quédese en la sala de espera, por favor. Muchas gracias. Interesante. Sí, definitivamente tenemos que ser intencionales con eso. Totalmente. Y eso yo creo que eso nos hace apreciar más la vida. O Así sea, es. que es como eso yo creo que fue de las cosas que te regaló la depresión. Me la regaló la resiliencia y el saber aprovechar, el ver la sonrisa de mis hijas, de mi esposo en su momento y decir, wow, qué bien se siente estar en ese lugar. Y qué bien se siente también saber acompañar al otro, porque al final también te deja una sensación de un aporte, de un legado que tú estás dejando en el corazón del otro, estás sembrando. Cuando tú sabes acompañar a alguien en cualquier situación, de depresión, lo que tú quieras, estás sembrando alguna huella bonita en esa persona también. Y te quedas ahí, Qué lindo. de alguna manera. Valiosísimo. Wow, sí. Señores, gracias. Ahora sí, gracias. No me quiero despedir sin decirle a todas las personas que nos acompañan que busquen este episodio y otro episodio que hemos tenido anteriores a este para que puedan ir completando esas dimensiones del círculo de la vida y que lo vean a través de nuestro canal de YouTube de Humanos Seguros. Solamente me resta agradecer nuevamente a la doctora y agradecer a Yadira este espacio y decirte que este es el momento de cuidarte y recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.